Arrancaremos. Bueno, la vez pasada recuerdo un poco lo que trabajamos centralmente. Señalé que algunas cosas, las que veníamos trabajando, empezaron a adquirir para mí eh, cierta ensambladura, diría yo, ¿no? Empezaron como a acomodarse algunas piezas que traté de mostrar su ensambladura por medio de un pequeño esquema inspirado en la clase del 21 de enero del 75 de RCI, cuando Lacan propone la existencia, plantea, digamos, la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? Y de allí se siguieron algunas cosas, creo que estuvieron, bueno, me dio la impresión de que habían encontrado cierto eco, o por lo menos que me habían podido acompañar en el planteo. Es un viejo planteo, solamente el de Lacan, sino este es un esquema además que posteriori he encontrado que existían los signos del goce de Miller, este, pero que al cual agregué algo surgido de un cuestionamiento que había introducido en una de las primeras reuniones Susana Reif acerca del carácter del síntoma en Dora, teniendo en cuenta el problema de la transferencia en la dirección de la cura de ese historial freudiano. Entonces, en ese esquema, que a grandes rasgos se puede pensar como dos vectores que parten de un punto común, es el significante amo, ¿no? En una dirección, eh, el, la dimensión del inconsciente, es decir, el S1 que se articula con un S2, hilo de lazo que Lacan formalizará completamente en el seminario 17, el seminario 16 algo de eso ya hay, como discurso del amo, que tiene por efecto la producción de un tipo de goce que llama de goce y que representa con el objeto A. Mientras que en la otra dimensión, que parte del mismo S1, ¿sí? De S1, esa dimensión que existe a la del inconsciente, como dice Lacan en RCI, está la traducción del significante amo por medio de una letra, ¿sí? Traducción salvaje, como dice Lacan en esa misma clase de RCI, eh, es decir, que no toma en cuenta ni una convención, ¿no? No toma en cuenta lo que el otro usa habitualmente para transcribir un significante, ¿no? Se escribe de esa manera y no cesa de escribirse allí. Esa es la estructura repetitiva del síntoma, ¿sí? Entonces así tenemos una dimensión que es la del síntoma, otra dimensión que es la del inconsciente, el síntoma como aquello que existe al inconsciente. Esa es la definición de la existencia del síntoma planteada por Lacan en RCI. Y tal vez el nuevo, digamos, resumí muchas maneras de interrogar esta cuestión, muchos planteos que surgen de allí e incluso ciertas consecuencias que se pueden extraer de la última enseñanza de Lacan a la luz del giro que Miller impone a su propia transmisión en el año 2008-2009, en ese curso maravilloso titulado Sutilezas Analíticas, titulado en castellano, la versión castellana, ¿no? En francés se tituló Choses de finesse en psychanalyse, que sería algo así como cuestiones de sutileza, psicoanálisis, ¿no? Bueno, ese es ese giro que realiza G. Miller. Contiene, entre otras cosas, algo que por supuesto para mi gusto fue muy importante, porque da por primera vez allí una definición de la orientación del análisis, no tomando como brújula lo real, que era lo que se insistía en las últimas décadas, sino lo singular.
¿sí? De hecho, hay dos capítulos, recuerdo, creo que son el segundo y el sexto de ese curso, que están prácticamente dedicados a mostrarlo y a explicar en qué consiste lo singular. Creo que más, me parece que el capítulo sexto incluso así singularidades o bueno, ¿qué tal, Susana? ¿Va? Bueno, entonces, les decía, el, eh, la novedad donde pude ensamblar con algunas cosas que veníamos discutiendo, este planteo hecho por Susana Rey al principio de que hay un problema con la transferencia en el caso Dore y eso pone en tela de juicio el estatus del síntoma, ese historial, fue pensar que quizás esos dos vectores con los cuales grafiqué la existencia del síntoma respecto del inconsciente no eran más que dos de los tres lados de un triángulo que se cerraba, ¿sí? Así decirlo, se completaba por medio de un tercero, que es el de la transferencia, y que en estos dos historiales elegidos para discutir las formas del síntoma, Dora y el Scherer precisamente, son dimensiones que están en tela de juicio. ¿Sí? El Scherer porque directamente no se analizó, aunque su psiquiatra, su maravilloso psiquiatra Guido Weber, este, tal vez haya desempeñado el papel de psicoanalista sin saberlo para Scherer, y Freud, que se empeñó en hacerlo, pero que tuvo muchísimas dificultades. Bueno, Susana está levantando la mano ahí, la veo, así que adelante, Susana. No se te escucha nada. Tal vez tenés puestos unos auriculares ahí. Ahí creo que sí. ¿Ahora? Eh, Vamos a ver. Muy bajito. Bueno, no ¿Ustedes sé, se voy a hablar escuchan los demás? Sí, se escucha. Bajito, pero se escucha. Muy bajito, la verdad. No sé qué es lo que pasa. Quizás no tienen micrófono aquí abajo, ese tipo de auriculares. Susana, quizás. Tiene algo. Ahí está, eso. Acércatelo a la boca y se escucha bien. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Bueno, no, quería hacer una pequeñísima aclaración. Cuando yo me refiero a la discusión sobre si lo de Dora es un síntoma, eh, siempre precisando el concepto de qué es un síntoma en análisis. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué es un síntoma en análisis? A ver, digo, si viene un paciente, por ejemplo, con un sufrimiento que atribuye a ataques de pánico, y después resulta que, bueno, él viene con ese pseudo síntoma, y después en el análisis por ahí se despliega otro síntoma específico. A lo que me refería es que sí, que Dora tiene la tos, que está toda la fantasía y qué sé yo, pero para que eso sea síntoma en análisis, y como nosotros somos analistas, se tiene que armar el síntoma en análisis. Eso es todo. Yo no doy por descartado que Freud pesca todo esto que tiene que ver con lo oral en Dora. Es muy perspicaz él, pero de ahí a que se arme como síntoma en análisis es otra cosa. Sí, sí. Y ahora estoy leyendo lo del caso de la joven homosexual y me encuentro con dificultades también. Sí, sí. No quiero ser el contra de Calabró, pero es lo que me pasa. ¿Qué le voy a hacer? Está muy bien, está muy Bueno, bien. nada Sí, más. sí, sí, sí. Te agradezco mucho. Sí, a mí estoy muy de acuerdo, realmente está muy bien ese planteo y resultó muy motivador. Sí, bueno, me sirve también de paso este, para plantear algo que discutimos, creo que en la reunión pasada también, y que, así decirlo, introduce cierto matiz en el cuestionamiento, ¿sí? No es que lo refuta, pero sí introduce cierto matiz en el cuestionamiento que comparto, insisto, ¿sí? Que es el hecho de que este esquemita, esquemita, gran esquema, digamos, de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, es algo que nos
permitiría, me parece, pensar de una manera interesante si existe o no una correlación entre el estatus del analista como objeto A, que es el modo en que Lacan lo plantea en los años 60 y hasta principios de los 70, por ejemplo, ¿no? Y el estatus del analista como síntoma, que es el modo en que se presenta en la última enseñanza. ¿Sí? Porque es un esquema donde aparecen las dos cosas, ¿cierto? Digamos, aparece en la dimensión del inconsciente, aparece la dimensión del síntoma, la existencia de uno respecto del otro, que no quiere decir separación tajante o absoluto, porque hay por lo menos la conexión en el nivel del significante amo, ¿sí? Que es significante como tal por su definición en la dimensión del inconsciente, aparece articulado con un S2 y por lo tanto se plantea la diferencia que define el significante. Cuando está solo no, lo discutimos bastante el año pasado, no es un significante porque no hay significante que esté solo, pero tiene el estatus de letra, que es justamente lo que permite traducirlo en el síntoma, ¿no? Pero al margen de eso, tenemos allí en esas dos dimensiones dos posiciones posibles para el analista. Una como objeto A dentro del inconsciente y otra como síntoma existiendo al inconsciente. Y es interesante esto porque uno podría decir, bueno, ¿en qué momento hay analista? ¿Cuándo pensamos que hay analista? ¿No? Quizás haya analista a partir del momento en que se crea eso que llamamos analista como una formación del inconsciente del analizante. ¿Sí? Hace poco me acordaba estaba haciendo una compilación de artículos que me dieron, me acordaba una charla que di en Cigarra, ¿sí? El centro de día, digamos, de estudio de autismo y psicosis infantiles del Centro 1. Y ahí hablaba explícitamente, digamos, del analista como una invención del analizante y lo ejemplificaba en un caso, ¿no? Bueno, digamos, solemos pensar que la entrada en análisis está rubricada, por ejemplo, por la existencia de un sueño transferencial, en el cual, ya sea en el nivel del contenido manifiesto, eso es lo de menos, pero sí en el nivel de la interpretación del sueño, el analista ocupa un lugar tal, por lo menos en el nivel de su acto o en el nivel de la libido que comienza para el analizante, ¿no? Y en Dora hay cosas que permiten pensar que algo de eso sí llegó a suceder. ¿Sí? Es decir, que Freud pasó a ser, eh, probablemente, digamos, haya tenido en algunos momentos, al menos, un lugar como formación del inconsciente de Dora. ¿Sí? Un lugar dentro de esas formaciones del inconsciente. Esto, digo, pondría allí como un matizaría un poco esta afirmación de no hubo transferencia, por lo tanto no hubo síntoma analítico, etcétera, ¿no? Es como un matiz, ¿sí? Yo no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Pero digo, puede ser que haya transferencia y me pregunto si se armó la neurosis, me pregunto si es lo mismo que se arme una neurosis de transferencia. Sí, por supuesto, eso es más amplio, digamos, el problema. Sí, 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 no, no me voy a meter con esas cosas que ya exigirían toda una concepción de qué entendemos por neurosis, qué son las estructuras clínicas, qué tienen que ver con lo singular, que me parece que por el momento nos alejaría bastante del eje que estamos siguiendo. Pero es cierto eso. Pero es que es importante eso, porque una cosa es porque Freud mismo lo dice, es la nueva enfermedad. ¿Mm? Entonces, Sí, me pregunto si en el caso Dora se armó la nueva enfermedad, porque de eso se trata, porque muchos pacientes tienen transferencias con nosotros y de hecho hasta los podemos tener años en consulta y eso no significa que se arme la nueva enfermedad, porque no se da, porque por lo que fuera. Bueno, entonces, eso que vos planteás, que me parece súper interesante, y yo no me quiero ir por las ramas, pero tiene todos estos detalles que sí, me parece que lo enriquecen, ¿no? totalmente de acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Y, digamos, para retomar el hilo que decía, ¿no? Una cuestión es, ¿está el analista situado dentro de la dimensión del inconsciente para un analizante? Puede estarlo, puede no estarlo, hay que verificarlo en cada caso y diría más, diría en cada ocasión, hasta diría en cada sesión.
¿sí? Hay que ver si el analista logra constituirse como formación del inconsciente para un analizante cada vez, ¿sí? Pero también existe la otra dimensión, la dimensión del síntoma, ¿sí? Es decir, de ese aparato de traducir salvajemente los significantes amo, ¿no? Sin tomar en cuenta ninguna convención, ¿sí? Por medio de una letra en esa formación, ¿no? Y ese lugar para el analista es un lugar distinto, ¿sí? Ya no es el síntoma como formación del inconsciente, ¿sí? Es el analista o síntoma que por lo tanto tiene un lugar peculiar dentro de la economía de los goces de su analizante, ¿sí? O sea que también podemos constatar o no en cada ocasión, ¿sí? Podemos reconducir incluso a la libido capaz o no de condensar el analista cada vez. Y hasta podemos plantearnos una cierta distinción clínica, ¿sí? Un poco grosera, pero que sirve para guiar las ideas inicialmente, luego las podemos complejizar, que es el hecho de que hay cierta inclinación de las estructuras neuróticas por situar de entrada al analista en la dimensión del inconsciente, ¿sí? Mientras que las estructuras psicóticas más bien se inclinan a colocarlo en el lugar del síntoma. Es decir, eh, lo que se podría traducir con vocabulario un poco más lacaniano, un poquito más lacaniano, ¿sí? Como el analista llevado a ocupar el lugar de sujeto supuesto saber, caso de la neurosis, o el analista empujado a ocupar el lugar de sujeto supuesto saber arreglárselas con el goce, ¿sí? Saber hacer cosas con el goce, hablarlo, digamos, de tener incidencia en eso, ¿no? Con incluso los riesgos que eso puede tener a medida en que, en cuanto el analista sea ubicado por el analizante en la dimensión del otro que goza, porque es una de las formas de saber sobre el goce, ahí se complica un poco la dirección de la cura, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahora en esos vericuetos de la clínica. Simplemente lo señalo por el hecho de que, bueno, muy bien, tenemos allí presentes en un mismo esquema y no sucesivamente como se plantean en la enseñanza de Lacan, ¿sí? Los dos lugares del analista, ¿sí? El analista como objeto A y el analista como síntoma, ¿sí? O no sucesivamente porque primero Lacan lo plantea como objeto A en los años 60, ¿sí? Y luego dice, no, no, es más bien es el síntoma, el lugar del analista, ¿no? Y no son los mismos lugares, ¿no? Que eso quiere decir que se produce ahí una sustitución. Pero tal vez no es solamente una sustitución, ¿sí? Sino que haya en otra dimensión posible, ¿sí? Se pueda plantear la coexistencia. Es la primera vez que este esquema me permite pensar esto, que es una de las preguntas que se plantean sobre la dirección de la cura a partir de las consecuencias de la última enseñanza de Lacan y en particular con la lectura que de ellas hace Miller a partir de sutilezas analíticas, ¿no? Esto como Perdón, para Gerardo. recuperar los hilos principales de lo que veníamos diciendo. ¿Alguien creo que quiere hablar? Sí, yo quería ver, Cintia, porque ¿está me sin la perdí. cámara, puede ser? Estoy ahí, pongo la cámara. No, me perdí un poco. Si puedes aclarar como más clínicamente estas diferencias de la exposición del analista de síntoma, en tanto formación del inconsciente de síntoma, en este otro sentido, Sí. como más clínicamente o algo más que pueda llegar a captar estas diferencias. Sí, me estás pidiendo que desarrolle lo que no quise desarrollar, pero de todos modos algo te voy a decir, que es que digamos, no digo que fácilmente, digamos, pero sí que lo planteé en términos de inclinación, ¿sí? Digamos, hay como cierta inclinación de los analizantes neuróticos, a veces no inicial, a veces lleva un tiempo, ¿sí? A plantearse en la experiencia analítica la pregunta, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Sí? Es decir, ¿qué es esto
¿qué es esto que me ocurre? Digamos, ¿qué significa? ¿Por qué es que tengo este problema amoroso del deseo, esto que pasa en mi cuerpo? ¿Por qué mis pensamientos son así, etcétera? Pero en el sentido de que se busca un ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Sí? Es decir, se busca, por así decirlo, descifrar el síntoma, ¿sí? Y el analista pasa a ser colocado en el lugar de quien podría saber lo que eso significa, ¿sí? Eso en realidad no es exactamente así, y para ver la diferencia, Lacan dedicó un escrito que lleva por título Equivocación del sujeto supuesto al saber, que es del año 67, que pueden encontrar en los otros escritos como para precisar bien esta cuestión, ¿no? Pero él lo dice en el inmediatamente anterior, que es la proposición sobre el pase, la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela, que tomar aliento después de decir el largo. Allí lo plantea, dice que ese sujeto supuesto saber es una formación no de artificio, sino de vena, introducido por el analizante mismo, ¿sí? Es decir, que digamos, no es que el analista tenga que poner carita de sabiondo para que eso ocurra en la experiencia. La presentación clínica, en el caso de la psicosis, cuando hay demanda de análisis, que siempre es el caso, digamos, peor todavía, pero si el analista pasa a tener un lugar, en general la inclinación del analizante es a colocarlo en el lugar de quien podría ayudarlo, ¿sí? A arreglárselas con ese goce parasitario que lo está pedazando, le impide vivir, ¿sí? Es decir, no sé, escucho estas voces, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Me miran de mala manera en la calle, me injurian, me extraen los órganos del cuerpo, etcétera. ¿Sí? Digamos, ¿cómo me las arreglo con esto? ¿No? Entonces, eh, puede haber, muchos casos de hecho la hay, una articulación, un pedido de desciframiento, ¿sí? Pero es casi yo diría como una especie de rara avis en el caso de la psicosis, ¿sí? Los hay, tengo experiencia, digamos, al respecto, puedo comentar casos, pero no viene, digamos, a cuento aquí. Pero en definitiva, esto, para responder medianamente a tu pregunta, Cintia, son como dos inclinaciones, ¿sí? Eh, que podemos encuadrar más o menos o correlacionar aproximadamente con esta distinción estructural entre la neurosis y la psicosis. Y lo interesante, digamos, es que se ordenan, por así decirlo, también en función del mismo esquemita de los dos vectores divergentes, ¿no? A partir del S1, esos dos caminos, ¿no? Un camino hacia el inconsciente, otro camino hacia el síntoma, ¿no? Eh, Simplemente eso, supongo que espero que haber respondido por lo menos en parte a tu inquietud. Sí, lo que me surge de duda es que si la vez pasada, por lo menos traté de plantearlo un poco confusamente, el análisis lleva a ver los modos de goce y no a plantearse este camino del inconsciente que quiere decir, entonces también la neurosis iría por el mismo vector que la psicosis a lo último, ¿o Bueno, no? pero no agradezco la pregunta, pero yo no creo que en algún momento haya dicho que, creo que ese fue tu comentario más bien, tu intervención, Cintia, en algún momento de la reunión anterior. Es cierto, digamos, que el movimiento del análisis apunta a una reducción esencialmente cuantitativa del goce del síntoma, ¿sí? Porque, ¿no? ¿Para qué? Pero además hay toda una serie de reducciones simbólicas que tienen que ver con la condensación, por así decirlo, de la maraña significante de la neurosis en unos pocos significantes con los cuales el sujeto o bien los rompe por medio del equívoco y los desmantela, o bien los tira a la basura, famosa caída de las identificaciones, ¿sí? O bien persisten, ¿sí? Pero el sujeto está advertido de su uso y su función y puede hacer con ellos otra cosa, ¿sí? Es decir, ya introduciéndonos en la dimensión del darse maña con el síntoma remanente del análisis, ¿no? Pero eso no quiere decir que en ningún momento el análisis
tenga que trabajar con la dimensión del desciframiento, con las formaciones del inconsciente, no, no, para nada. Si no, no podemos, entre otras cosas, no podemos construir el fantasma sin eso, no podemos recortar los significantes amos sin eso, es una condición sine qua non. Había un dibujo muy lindo de Tute, hecho hace muchos años, que creo que estaban, me parece que Jorge Chamorro puso como tapa de un libro, que era la escena analítica, ¿no? Un analista, un analizante, o el globito de las palabras que salían del analizante eran todo un embrollo terrible, así, y el analista agarraba un hilito y tiraba el hilito para abajo. Bueno, Tute es un genio realmente, es evidente que tiene mucha relación con el discurso analítico, y pescó muy bien cómo hay un trabajo con el significante, de reducción. Esencialmente es un trabajo de reducción. Susana, creo que querías saber. Ese libro se llama justamente Interpretar, Sí, y sí, Tute le permitió a Chamorro, pero sí, sí. está muy bien puesta esa imagen con lo que aparece en ese libro, que es interesante. Sí, sí, yo no leí el libro, leí una presentación que se hizo del libro, pero la tapa me parece ya una genialidad. Hay algo de la interpretación que está representado allí, ¿no? Es separar, Sí. ¿no? Un trazo, ¿sí? Del embrollo, ¿no? Así que muy, muy buena elección de Jorge para esa etapa. Eh, bueno, entonces decía que la novedad, digamos, de lo que me sugirió el trabajo que venimos haciendo, la elaboración, la discusión, que instruye muchas cosas, me inspira en otras cosas también, de estas primeras reuniones, fue pensar en la posibilidad de cerrar, como para formar un triángulo, ¿sí? Esos dos vectores con los cuales me venía pensando siempre la existencia del síntoma respecto del inconsciente y pensar que quizás ese tercer vector, ¿sí? Pueda entenderse como el vector de la transferencia, ¿sí? Es decir, el que uniría entre sí, ¿sí? Los extremos S2 y L, ¿sí? O sea, saber y letra, respectivamente en el inconsciente y en el síntoma, ¿no? En las dimensiones esas. Lo cual además no es ahora te paso la palabra, no es una mera especulación formal, ¿sí? Sino que además tiene por correlato el hecho de que la transferencia en la dimensión del inconsciente está articulada, como lo revelan habitualmente las neurosis, al saber, a la dimensión del saber, mientras que la dimensión del síntoma, es decir, de la letra que escribe salvajemente, significante amo, del inconsciente, esa dimensión de la transferencia es la que permite que precisamente el analista mismo funcione como síntoma. ¿Sí? Esto es algo muy difícil de formalizar clínicamente. ¿Sí? No he visto buenas maneras de formalizarlo clínicamente, algunas sí, más o menos sido, pero ninguna que yo diga, ya está, esta es la formalización cabe, pero clínicamente quienes solemos y hasta gustamos de trabajar con psicosis, lo constatamos todo el tiempo, ¿sí? Es decir, que el analista puede cumplir la función de síntoma, de symptôme, me refiero explícitamente, ¿sí? No de síntoma, que eso tiene otro color, sino de symptôme. Y en uno de los dos sentidos, a los cuales Lacan bautiza con ese término en el seminario 23, ¿sí? Que es el de anudar los registros entre sí, ¿sí? Porque hay otro sentido también presente en el mismo seminario, que es el de suplir la relación sexual que no hay. En fin, bueno, no está claro, cosa y la otra coincidan. He ido en alguna ocasión con Marianne Sheckman, a raíz de su libro, cosas que he leído sobre clínica nodal, ensayo sobre. Pero él tiene la idea, lo comento por si les interesa el debate, él tiene la idea de que
el Santón en cierto momento, no me acuerdo cuándo dice, pero en algún momento, en alguna clase del seminario 23, adquiere estabilidad conceptual. Y yo le decía que ni siquiera hoy en día tenemos estabilidad conceptual, porque si miramos las cosas que se publican bajo el significado que se le da en las publicaciones al término Santón, sigue existiendo una pluralidad de interpretaciones y en particular siguen coexistiendo esas dos, es decir, lo que estabiliza la estructura RCI y lo que suple la relación sexual que no existe. Y no son la misma cosa. Seguro que Fabiano lo demostró en su libro porque lo leí con mucha atención precisamente para ver si había hecho algo al respecto. Bueno, pero es un debate abierto, ¿no? No pretendo decir que mi posición es mejor que la que dice Fabián, es simplemente porque me gusta debatir y encuentro allí una cosa interesante. Si yo no entiendo mal, él sostiene que el Santón es algo que es de estructura, digamos, y que, o sea, no es, él discutía mucho este tema de que muchos analistas creen que el Santón es algo que se arma al final de un análisis. Claro, no, Él en en eso su estamos de libro acuerdo. plantea otra No, cosa. en eso estamos de acuerdo con Fabián, sí, Sí. sí, eso no me parece que sea sostenible. Sí, es la otra cuestión, la de si hay o no, si digamos, si tienen, por así decirlo, madurez conceptual ya el Santón, o si todavía está un poco en pañales. Yo no creo que andará por la pubertad, me parece, pero digamos, Mejor todavía, que no madure, todavía, mejor que no envejezca. todavía no es, claro, lo que quiero decir es que todavía no es estable conceptualmente esa categoría, que tenemos que seguir pensándola, ¿sí? Y eso es lo que me gusta de la discusión, precisamente. Bueno, nada, entonces termino resumiendo un poco el esbozo de articulación que agregué a lo que vengo pensando en los últimos 15 años al respecto, que es que quizás ese esquemita, ¿sí?, deba completar, ese esquemita de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, deba completarse por medio de un análisis de la función que en eso tiene la transferencia. ¿Sí? Es decir, que esa existencia perfectamente puede sostenerse fuera del análisis, ¿sí?, pero en el análisis es necesario completarlo por medio de ese tercer vector, ¿no? De hecho, creo que lo comenté la vez pasada, para ratificar o demostrar, ¿sí?, esa existencia del síntoma respecto del inconsciente. ¿Cuál es la operación de Lacan? Toma el síntoma de Joyce, ¿sí?, porque es precisamente un síntoma hecho de escritura, es decir, que está en la dimensión que va del significante a la letra, y que además está desabonado del inconsciente, o sea que mejor demostración de que existe al inconsciente en el caso de Joyce no hay. ¿Sí? Cumple con los dos requisitos que plantea en esa clase del 21 de enero del 75 de RCI. ¿Sí? Es decir, que estar constituido por una escritura repetitiva, ¿sí?, es decir, estar hecho de letras, por así decirlo, el síntoma, y al mismo tiempo existir al inconsciente. Entonces la demostración es perfecta, ¿sí? La demostración que hace, más allá de las vueltas que pueda dar para eso, es clarísima. ¿Sí? Si existe al inconsciente y está hecho de escritura, entonces qué mejor que mostrarlo con Joyce, cuyo síntoma está hecho de escritura y está desabonado del inconsciente, como lo dice con mucha claridad. Bueno, y justamente no hay en relación con Joyce una dimensión que podamos pensar como la de la transferencia, etcétera, ¿no? Más allá de cierta consulta puntual, más bien estaba vinculada con su hija. Bueno, entonces, con esto resumo un poco los hilos principales de lo que veníamos discutiendo. De paso me sirve para ordenarme porque les aviso a Susana y a Clarisa, que empezaron un poquito más tarde hoy, que no tuve tiempo de preparar absolutamente nada para la reunión de hoy. Estuve muy ocupado, así que nunca en mi vida voy a realmente nada, nada. O sea, a lo sumo, gracias a Lili Calirgos, pude releer lo que habíamos discutido la vez pasada. Nunca una reunión de trabajo más improvisada que esta, así que agradezco mucho todas las intervenciones y participaciones. Espero hacer un papel aceptable, digamos, en la discusión de lo que sigue. Bueno, yo les había propuesto para hoy, más allá de si alguno tenía ganas de retomar
las referencias bibliográficas que se habían dado, y eran muchas y riquísimas. Por ejemplo, la conferencia en Baltimore, sobre la inmixción de la otredad, que creo que lo había traído Marco la otra vez. En fin, no sé si alguno de los que están aquí presentes tomó el guante que yo propuse la vez pasada y querían agregar, digamos, desplegar algo, discutir alguna cosa de las referencias a las que aludimos la vez pasada. Doy un minutito como para escuchar respuestas, que las hay. No aparece. A ver, Marco, por ahí. No habíamos quedado, creo que habíamos quedado en esbozos para una teoría de la neurosis de angustia. No, sí, sí, eso sí, sí, por supuesto. Sí, el tomo 3, página 107 y siguientes, eso sí. Pero yo había dicho que si alguno tenía Ah, ganas de trabajar alguna de las referencias bibliográficas, que avise, etcétera. Sí, la propuesta sigue en pie, lo pueden hacer en cualquier bien. universidad. Por ejemplo, lo de la conferencia en Baltimore, si alguien la quiere tomar, o Marco en particular, creo que eras vos, ¿no? Yo ahí había trabajado, ahí tenía trabajado un punto porque venía, en realidad creo que lo habíamos, o por lo menos yo lo había mencionado en relación a una intervención de Cintia, creo, y vos habías hecho mención a la dimensión transindividual del inconsciente. Sí, Entonces, en relación a eso, tengo algo trabajado de acción de la estructura de Miller, que es la estructura como acciona, y lo de inmixción de la otredad, para, para dar cuenta de que el sujeto no es el individuo, pero tampoco está sin el otro. bien. Si querés hacer un resumen para la próxima reunión o cuando te quede Sí, cómodo, me avisás y le damos sí, un sí. lugar en la organización de la Dale, absolutamente inexistente organización de este laboratorio. Bueno, dale. sí, Cintia, creo que también Sí, tiene cara de que no, ahí está. yo cumplí la tarea de leer lo de los esbozos Sí, y me gustaría comentar algo que está al fin de la página 107 y sigue en la 108. Se me ocurre comentar esto porque en verdad mi pregunta, que por ahí es muy reductiva, pero pensando en los dos vectores, si un vector lleva más a un trabajo con lo psíquico y otro más con un trabajo más con el cuerpo, y qué se entiende por cuerpo, porque a mí me parece que acá un momento. voy a cualquier lugar. Vamos a ver si es con el cuerpo. Después aclaramos de qué cuerpo hablamos y Eso. por otra parte, el comentario mejor después de que repasemos un poco esto, porque puede haber gente que no lo haya leído esas páginas. Así que esperame un poquitito, le damos un lugar hoy, dentro de un rato, ¿sí? Cuando lleguemos a eso. Pero vamos paso a paso, por favor, más despacito. Bueno, em, entonces, ¿por qué era que habíamos propuesto esto, ¿sí? De trabajar este asunto? Son varios motivos, ¿sí? Primero, trabajar este artículo surgió de la discusión por pensar que quizás un buen antecedente freudiano de lo que puede ser la existencia del síntoma respecto del inconsciente son precisamente las neurosis actuales, y particularmente lo que discute Freud en este artículo, que son las neurosis de angustia y las fobias de la neurosis de angustia, por el hecho de que carecen, él dice, de un procesamiento psíquico, ¿sí? Que es precisamente su posibilidad de metáfora, es decir, de articulación entre significantes, diríamos en términos modernos, ¿no? Así que son síntomas, ¿sí? Pero no están en la dimensión en donde habitualmente situamos el inconsciente, ¿sí? Es una manera de pensar que me encantó, realmente, no se me había ocurrido, pero bueno. Este, una manera de situar entonces un buen antecedente freudiano de lo que podría ser la existencia del síntoma del inconsciente planteada por Freud, por Lacan en el 75. ¿Sí? Ah, ¿Cuánto viene a ser? 75, 80 años después. Bien. La segunda cuestión es que habíamos visto, digamos, un poco la parte clínica, la descripción fenomenológica de esto que suele tener la
la forma de lo que hoy se llaman los ataques de pánico, pero que son verdaderamente ataques de angustia, ¿sí? Con una cantidad de fenómenos corporales que no son la causa, sino la manifestación de una angustia extrema, ¿sí? A veces en Freud la manifestación de las consecuencias y la causa hay cierto deslizamiento propiciado, en los últimos años, por su necesidad de sostener el principio de placer. ¿Sí? Es decir, por No ejemplo, estoy tan seguro ya de que no sean la causa. Después de leer los esbozos, no me queda muy bien claro si el soma no es la causa, la excitación somática no, de la... me refiero, por ejemplo, a las palpitaciones, a la sudoración, etcétera, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que la excitación sí la podríamos poner en el lugar de la causa, ¿sí? Pero Freud muchas veces piensa que que hay una conexión entre esos fenómenos como sudoración, palpitaciones, ansiedad, etcétera, que fueran como las vías de descarga de la excitación, ¿sí? Y yo pienso que se puede poner en el lugar más bien de consecuencias orgánicas de un estado de angustia, que es algo muy distinto. ¿Entiendes? O sea, no producen una descarga. ¿Sí? No es que uno se siente descargado de la excitación por el hecho de que el corazón empiece a notar sus latidos veloces, por ejemplo. En fin, pero lo podemos discutir. ¿Sí? Eso me gusta, ya tenemos ahí un principio de debate cierto. Entonces, lo que les propongo es hoy, ya, ya avanzamos como 45 minutos de la reunión, ver si podemos leer y discutir, aunque sea las dos primeras páginas, estas que quería retomar Cintia, ¿sí? Ver si podemos leer y discutir aunque sean las dos primeras páginas o tres primeras páginas de este viejo trabajo de Freud, de 1894 y publicado en el 95, ¿sí? Podemos seguirlo desde ahí quizás hasta el final, las reuniones, ¿sí? Porque hay algunas cosas muy interesantes de su conexión con la histeria en el final del artículo, un poquitito después. Así que, bueno, le propongo que empecemos. ¿Sí? No me gusta mucho leer a mí, así que como Cintia lo tiene ahí a mano, le voy a pedir, y de paso puedo tomar un poco de agua y aclarar la garganta. Cintia, ¿podrías leer muy despacito, como dice la canción, el primer párrafo, ¿sí? Y detenemos a pensar y a charlar, ¿sí? Bueno, las consideraciones que siguen no reclaman más valor que el del primer ensayo tentativo y el juicio que merezcan no debiera influir sobre la aceptación de los hechos contenidos en lo anterior. Por añadidura, la apreciación de esta teoría de la neurosis de angustia se verá dificultada a causa de que ella corresponde meramente a una parte desgajada de una exposición más amplia sobre las neurosis. En lo expuesto Hasta ahí, ¿sí? Empecemos por ahí, ¿sí? Es decir, hay un punto de partida de Freud que es decir, la clínica mata, ¿sí? No es un afán de sistema, ¿sí? Lo que me lleva a hacer este planteo, están los hechos. Y los hechos son todo lo que vino discutiendo anteriormente acerca de en qué medida aparecen juntos una serie de síntomas, ¿sí? Que aparecen al mismo tiempo que están juntos entre sí, son separados, distantes de los síntomas de otras patologías, ¿no? Entonces, agruparlos tiene sentido, ¿sí? Pensar que forman una unidad tiene sentido. El hecho de que no siempre se presenten juntos, pero que puedan aparecer todos juntos, les otorga esa unidad, esa especie de gestalt estructural, ¿no es cierto? Y dice, bueno, la teoría la podemos cuestionar, ¿sí? Pero el hecho no. ¿Sí? El hecho es que clínicamente nosotros podemos hacer esa agrupación, ¿no es cierto? Es decir, que tiene un punto de vista que es digamos, absolutamente dominante, por así decirlo, en el medicina, y que es aquel punto de vista al cual Lacan se opone de entrada en su tesis de psiquiatría.
¿sí? Es decir, no quiere, dice, habla de la arbitrariedad absoluta de armar cuadros clínicos, etcétera. Dice que en lugar de eso deberíamos hacer estudios detallados de un caso clínico y ver qué es lo que pueden tener de paradigmático para algunas series de casos. ¿Ok? O sea, es un punto de partida, el de Freud, que está en las antípodas del punto de partida de Lacan al respecto. ¿Sí? Me parece importante ya destacar esto porque tiene que ver con una cuestión metodológica. O sea, aquí Freud, por así decirlo, sigue pensando con el esquema médico de que podemos pensar el cuadro, del cuadro sacar ciertos casos particulares y reducir a partir de allí al caso por caso, ¿sí? Ir de lo universal al caso más particular, ¿sí? Como es el protocolo médico habitual, ¿sí? Mientras que Lacan, de entrada, ¿sí? Toma como punto de partida lo singular es lo que manda, ¿sí? Y a lo sumo podemos extraer las consecuencias de algunas series paradigmáticas, mientras que las generalizaciones, como decía Nabokov, son eh, divagues. ¿Sí? Son cosas que cada uno viene con su generalización, con su estructura y la plantea, y así es como lo dice un poco irónicamente en su tesis del 32. Clarisa, creo que querías hablar. Sí es lógica de clase, la de Freud, La de ¿o Freud, no? eh, Porque al mismo tiempo, sí, sí, se puede pensar como esquemas de inclusión sucesiva, digamos, ¿sí? O sea, tenemos la estructura universal, ¿sí? Tenemos las variantes, ¿sí? De cada una de esas estructuras universales, ¿no es cierto? Podríamos pensar la teoría de las neurosis, ¿sí? Incluye las neurosis de angustia, ¿sí? Esa neurosis de angustia tiene ciertos casos donde aparecen algunos síntomas sí, otros no, etcétera, y luego los pacientes tendrán alguna de esas formas, ¿no? Vamos de lo más general a los casos particulares que ilustran o ejemplifican, digamos, esa estructura universal, ¿sí? Justo al revés del esquema de Lacan, ¿sí? O sea, Lacan dice las lunáticas sandeces de la generalización, esa es la frase de Nabokov que me encanta, ¿sí? Tienen que a lo sumo venir después, y si es necesario, y no nos interesa tanto, ¿sí? De estudiar en detalle un caso único, ¿sí? Nabokov lo decía de los libros, ¿no? Tomarlo como si fuera el descubrimiento de un planeta nuevo, desconocido, ¿sí? Y verlo en su detalle, ¿sí? Y eventualmente estudiar series paradigmáticas que puedan surgir de allí, que encima pueden ser múltiples y distintas. Clarisa. pero sí, pero Freud no decía al mismo tiempo que un caso, digamos, podía dar por tierra la teoría, en fin, no es lo mismo que lo que dice Lacan, pero salva un poco el punto de vista médico propiamente dicho, digamos, ¿no? Sí, 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 un caso de paranoia que contradice la doctrina psicoanalítica, por ejemplo, tenemos esas cosas. Sí, sí, son 20 años posteriores a esto que estamos diciendo ahora, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo es, en este punto, o sea, piensen que apenas 6 años después de escribir esto, 5, mejor dicho, 5 años después de esto, ¿sí? Cuando está escribiendo la interpretación de los sueños, Freud ya da vuelta el asunto. Claro. ¿Sí? Y dice, todo nuestro esfuerzo apunta a despejar esa oscuridad que envuelve el núcleo singular de nuestro ser. ¿Sí? Y todo lo demás, los síntomas, la parte de la terapéutica, etcétera, viene por añadidura. Es como si fueran los daños colaterales, digamos. Pero todo nuestro esfuerzo, ¿sí? Apunta a lo singular. ¿Sí? De todos modos, por su formación, el Círculo de Viena, en el ambiente de su época, su relación con Brücke, las ideas de Helmholtz, todo lo que ustedes pueden poner allí alrededor del clima de época de Freud, lo llevaban a estar un poco a dos aguas, a moverse un poco a dos aguas y pensar otra vez que el psicoanálisis podía ser una ciencia, etcétera. En fin, su posición era complicada, es más fácil entenderla a posteriori y además gracias a Lacan, que es nuestro diario el lunes para Freud en muchas cosas. Pero bueno, quería subrayar este detalle porque tiene consecuencias respecto del modo en que pensamos las cosas, ¿sí? Simplemente por eso me detuve a marcar este aspecto. Podemos seguir entonces, Cintia, si sos tan amable. En lo expuesto hasta aquí sobre la neurosis de angustia, hay ya algunos puntos de apoyo para una visión del mecanismo de esta neurosis. Primero, la conjetura de que quizás se trate de una acumulación de excitación.
Luego, el importantísimo hecho de que la angustia que está en la base de los fenómenos de esta neurosis no admite ninguna derivación psíquica. Ok, entonces, vamos despacito, ¿sí? Entonces, primera cuestión, está hablando de mecanismo de la neurosis, ¿sí? Es una palabra muy fuerte, ¿sí? Hablar de mecanismo de la neurosis, ¿sí? El mecanismo de la neurosis quiere decir que tiene en mente la posibilidad de que una neurosis sea el resultado mecánico de una constelación de cosas, ¿sí? Es muy fuerte, digamos, plantear las cosas de esa manera, ¿sí? Es decir, que el mundo del sentido, ¿sí? Podría estar absolutamente ausente, ¿sí? Podría ser un puro mecanismo, ¿sí? Mecanismo al que le podemos agregar el adjetivo psíquico simplemente por costumbre, digamos, ¿sí? Pero hablar del mecanismo de esta neurosis, ¿sí? Introduce allí un punto de vista, casi les diría, de ciencia dura, ¿sí? Para pensar cómo es que surge, ¿sí? Y de hecho van a ver que primeros abordajes que sigan en este esbozo de teoría, ¿sí? Están basados prácticamente en el principio económico con esa ambigüedad que vengo subrayando hace años, ¿no? Es decir, los dos sentidos de economía que tienen, que tan difícilmente encajan entre sí. Economía pensada como redistribuciones posibles de las energías en ciertos ámbitos mientras se mantenga cierto total, cierta suma constante, ¿sí? Es decir, no se crea, no se pierde, se mantiene, solamente hay transformaciones, ¿sí? Y el otro sentido, que es economía como economizar, hacer economías, es decir, ahorrar, tendencia al ahorro. Necesito que esas excitaciones, ¿sí? Que son el modo en que piensan las cantidades fluyentes en ese momento, que en algún momento se descarguen, por favor. Que si no se descargan, trae problemas, ¿sí? Es necesario ahorrar, ¿sí? Cuando no se puede ahorrar, estamos en problemas, ¿sí? Esta sería, digamos, la traducción de la ambigüedad del término economía en Freud, que está presente a lo largo de toda su obra, ¿sí? Y que la verdad que me, eh, yo no recuerdo, ustedes corríjanme porque yo tengo a mis lecturas como si fueran las ideas innatas de Descartes. Las tengo allí, pienso que son pensamientos originales y capaz que lo leí en muchos lugares hace tiempo. Pero yo no sé si esta distinción entre los dos sentidos del término economía ha sido subrayada antes, la verdad. Y el problema que eso introduce, yo no lo he encontrado antes, pero si lo encuentran, le voy a agradecer. Así le voy a dar crédito a posteriori a alguien a quien no cite por, por omisión, no por intención. Bueno, entonces, en lo primero que leía recién Cintia, ¿sí? Después de hablar de lo del mecanismo, habla de acumulación de excitación, o sea que claramente la excitación es pensada allí como una cantidad, ¿sí? Y con la posibilidad de que se acumule, es decir, que vaya a más y más y más, ¿sí? Algo que evidentemente esa acumulación de excitación ya es un problema en sí, porque si supuestamente hay una tendencia a la descarga, que Freud todavía no formalizó aquí, aclaro, ¿sí? La primera vez que introduce explícitamente su esquema basado en el arco reflejo, ¿sí? Es decir, que a la excitación debería venir algo que lleve a la descarga, ¿sí? El esquema en el que se monta el principio del placer, es recién al año siguiente, ¿sí? En el proyecto de psicología. Pero bueno, ahí dice, ¿no? La excitación se puede acumular, ¿sí? Quizás se trata de una acumulación de excitación, es decir, que la excitación se podría asociar a una cantidad, ¿sí? Que al mismo tiempo adquiriría niveles que llevan a ciertos trastornos, ¿no? Digo, estamos muy acostumbrados a decir esto es así, perfecto, aceptarlo, ¿no? O incluso decir esto es anticuado, ahora viene Lacan y en lugar de hablar de excitaciones habla de goces, ¿sí? Pero pensemos que en el momento en que Freud planteaba estas cuestiones, ¿sí? Decir que una excitación se caracterizara por una cantidad no iba en absoluto de suyo, ¿sí? Por más que haya habido esquemas parecidos a los de él, en algún momento lo investigué hace décadas, esquemas parecidos a lo del proyecto que estaban más o menos de moda en esa época. Pero había otras, por ejemplo, que él en su momento no tomaba como referente, que era que la excitación se debiera a ciertas oscilaciones, ¿sí? Como si fueran vibraciones, ¿sí?
De eso solamente va a quedar en Freud, en el proyecto, la referencia al periodo, ¿sí? Y luego en los escritos metapsicológicos también va a quedar como una pequeña huella de eso, ¿no? Pero allí, digamos, la cuestión era, estaba de moda, no sé si ustedes saben, pero en aquella época era la guerra entre las dos formas de transmitir la energía eléctrica, ¿sí? Ya lo hayan visto en alguna película, creo que en alguna película existía, estaba, ¿no? La lucha entre Tesla, que era a favor de la corriente alterna, ¿sí? Y Edison, que era el que estaba a favor de la corriente continua, ¿sí? De que se transmitiera la corriente en forma continua, que es la que usamos después del transformador, por ejemplo, para cargar las baterías celulares. Es la que sale de una batería de auto, por ejemplo, es corriente continua, la del enchufe es corriente alterna, ¿sí? Y hubo todo un debate, digamos, entre los dos, finalmente se impuso como transmisión la corriente alterna. La cuestión es que esto ocupaba los titulares de los diarios, ¿sí? Y por lo tanto existía mucha divulgación científica en ese entonces, porque era un problema económico, político, estratégico, de todo en ese entonces. Y todo el mundo estaba muy al tanto acerca de cómo funcionaba la transformación de corriente alterna en corriente continua, y por lo tanto cómo funcionaba un transformador, etc. Esa idea, Freud la capta a la perfección, ¿sí? Por más que no haya estudiado electricidad, ni electrónica menos, no existía, la capta a la perfección y la utiliza en el proyecto, ¿sí? Para hablar de cómo se puede transmitir, por ejemplo, una frecuencia sin que haya paso de cantidad desde el sistema phi al sistema omega que no tiene contacto con él, ¿sí? Bueno, es lo que pasa entre las dos ramas del transformador. Comentario de ex físico al margen. Pero digo esto porque podía haberse pensado la excitación no como una cantidad que tiene niveles mayores y menores, sino, por ejemplo, como una oscilación que tuviera frecuencias mayores y menores, ¿no? Freud elige la cantidad y tiene sus fundamentos clínicos que él da en varias ocasiones en esta época y en particular al comenzar el proyecto de psicología. Creo que hay mucho jugo para sacar de cada una de las liñitas de Freud, ¿no es cierto? Entonces, habíamos llegado a esta parte donde dice, que había leído Cintia, primero la conjetura de que quizás se trate de una acumulación de excitación, luego el importantísimo hecho de que la angustia, que está en la base de los fenómenos de esta neurosis, no admite ninguna derivación psíquica, ¿sí? ¿Alguien quiere resumir más o menos qué es lo que discutimos hasta ahora acerca de qué quería decir esto, de que no admite ninguna derivación psíquica? Yo lo que entendí del texto, pero digamos, lo que yo entendí que esta acumulación de excitación, que él la va a plantear como algo somático, ligado a lo sexual, en estos casos no pasa por un procesamiento psíquico y que por lo tanto no deviene un estímulo psíquico, no deviene el libido, no provoca el esfuerzo, el drang y la acción específica para... Ya te fuiste a la página siguiente. Ah, bueno, no, pero lo de la derivación psíquica viene de ahí, es decir, como que es una excitación que pasa directamente de lo somático y produce una angustia somática y no tiene un procesamiento psíquico. Eso, lo importante, digamos, es tener presente que derivación, en castellano por lo menos, tiene dos sentidos, ¿sí? Que son derivación como deducción a partir de lo psíquico o derivación como consecuencia, como descarga, ¿no? Se podría derivar hacia lo psíquico. Freud está hablando específicamente, el texto alemán no da ambigüedad al respecto, de que no admite una deducción a partir de lo psíquico, ¿sí? Derivación psíquica en ese sentido, ¿sí? Es decir, que ¿sí? Se trata de una no a la excitación. manera de las... ¿Cómo? No a la manera de las neuropsicosis de defensa, que es lo que viene trabajando en simultáneo. Exacto. La derivación psíquica y el mecanismo ahí es la defensa. Exacto. Y descompone los tipos clínicos. Cada tipo clínico tendría un estilo de defensa determinado. Exacto. Entonces, el esquema básico es representación y afecto. Representación y afecto se separan
y van a parar en función del tipo clínico a un lugar determinado. En el caso de la histeria, los dos van a parar al inconsciente, representación y afecto se separan. Los dos van a parar al inconsciente y el afecto por conversión, que sería el mecanismo propio de la histeria, se aloja en un recorte determinado del cuerpo por solicitación somática. En la neurosis obsesiva, que en ese entonces lo denomina representaciones obsesivas y fobias, representación y afecto se separan, pero a diferencia de la histeria, la representación se conserva. Dice, ahora, por el mecanismo de falso enlace, el afecto se anuda a una representación anodina, a una representación cualquiera, coloquial. Entonces, por derivación psíquica, en este tipo de neurosis no habría un mecanismo a la manera de lo que viene planteando para esa época de las neuropsicosis de defensa. Tal cual. Sí, sí, efectivamente. Y además es un esquema muy seductor, es decir, que convence, ¿sí? O sea, nos imaginamos las representaciones como si fueran lugares psíquicos, ¿no? El afecto como cantidades que van por esos lugares, ¿sí? Y a los que les pasan ciertas cosas, ¿no? Es como una imagen muy, realmente muy, muy seductora. Y hasta resulta difícil sacárnosla de encima cuando pensamos las cosas en términos de, por ejemplo, de significante y goce, ¿sí? Es muy fácil pensar que hay como una traducción, que los significantes vienen al lugar de las representaciones o que el goce viene al lugar de los afectos, por ejemplo, y la lógica que vincula entre sí esos dos pares de conceptos es totalmente distinta. Sin embargo, ¿sí? Es como si siguiéramos pensando que el significante viene al lugar Es una invitación a la prolijidad, Sí, porque sí. uno de esa Eso, manera empieza a escuchar, intenta escuchar en la clínica con esa prolijidad, de dónde está la defensa, dónde está la representación, dónde está el afecto, qué toma. sí, sí, sí. El problema que Para, tiene esto para los obedientes es genial. es fantástico. El problema que tiene esto es que no- nos hace un poco de obstáculo para pensar un montón de cosas que no encajan con ese modelo. ¿Sí? Y que es lo que venimos tratando de discutir en estos últimos años. ¿Sí? Pero es tremendo la potencia que tiene ese modelo. Es un modelo brillante. ¿Sí? O sea, por más que nosotros hoy en día estemos buscándole el detalle de lo que cambiaría si el principio del placer no estuviera allí, es un modelo realmente brillante. ¿Sí? Por eso tiene esta impronta. Y, digamos, no es brillante en el sentido de la especulación, es algo que nos sirve para acercarnos a la clínica, fin, ¿no? Y al mismo tiempo tiene el problema de que la seducción misma que ejerce sobre nosotros ese modelo, ¿sí? Hace que quedemos mal parados respecto de otros fenómenos de la clínica que no encajan con esa imagen, ¿sí? Y que nos cueste, digamos, mucho pensar por fuera de ese modelo. ¿Sí? Es muy seductor, realmente, muy seductor. Y es muy bueno, muy, muy, muy brillante. ¿Sí? Entonces vamos a ir despacito y con debido respeto, digamos, al modelo, viendo paso por paso a ver qué es lo que podemos pensar de ese modelo, no con Lacan, las cosas que da a decir Lacan después, etcétera, sino sobre todo tratando de pensar qué es lo que podemos decir simplemente si sacamos el principio del placer y sus consecuencias. ¿Sí? Eso es lo que estamos, el delgado hilo del que estamos tratando de tirar de hace tiempo, a ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Es algo que hay que hacer con, ¿cómo decirlo? Hay que estar muy despiertos porque se nos mete todo el tiempo esa representación, sin que lo notemos. A Lacan muchas veces lo mostré el año pasado, se le colaba, aunque no estaba de acuerdo con el principio del placer, un montón de cosas, como la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, por ejemplo. Entonces tenemos que estar advertidos de eso, ¿sí? Y hacerlo con delicadeza, ¿sí? Es decir, tratando como si fueran, ¿cómo se llama? El Shenka, es el juego ese que sacan las piecitas, ¿no? Bueno, es solamente esa piecita que queremos sacar y encima no para desestabilizar el sistema, ¿no? Sino para ver si podemos poner en su lugar algo que lo haga más firme, más sólido, ¿sí? Esa es mi imagen del trabajo que venimos haciendo en estos últimos años. Por favor, Cintia, mi lectora invitada, Sí. ¿podés retomar desde
punto y coma ese que después de página 93 y a ver qué... Luego, el importantísimo hecho de que la angustia que está en la base de los fenómenos de esta neurosis no admite ninguna derivación psíquica. Se obtendría una derivación así, por ejemplo, si se hallara en la base de la neurosis de angustia un terror justificado que se sufrió una sola vez o repetidas veces y desde entonces proporcionó la fuente para el apronte de angustia. Ahí es donde aclara esto que decíamos antes, ¿no es cierto? Tiene que, si, para decir que tiene una derivación psíquica, debió haber habido antes, ¿sí? Trauma, por ejemplo, ¿sí? Que diera como consecuencia la angustia. ¿Ok? Es decir, la angustia como segunda respecto de una situación anterior, traumática, etc. ¿Sí? La derivación psíquica es eso, ¿sí? Es decir, que se deriva de algo anterior. ¿Sí? Eso es lo que está explicitando con este ejemplo. ¿Sí? Por eso lo aclara bien. ¿Sí? Se obtendría una derivación así, por ejemplo, si se hallara en la base de la neurosis un terror justificado que se sufrió en pasado, ¿sí? Una vez sola o repetidas veces y desde entonces proporcionó la fuente para la pronta de angustia. ¿Sí? Pero ese no es el caso. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. Pero este no es el caso. Por un terror repentino se puede ciertamente adquirir una histeria o una neurosis traumática, pero nunca una neurosis de angustia. Es decir, que no habría, por así decirlo, el trauma originador de esto. ¿Sí? Nos falta, es como si tuviéramos, ¿se acuerdan que discutimos en varias ocasiones la fobia de Emma, ¿sí? Que no es una fobia de esta que está estudiando aquí Freud, ¿no? Justamente es la que se puede poner como contrapunto, ¿no? Teníamos la segunda escena y teníamos la primera, ¿sí? O en el caso de Dora, ¿sí? Freud ya había visto que teníamos dos escenas, pero que el origen había que remontarlo mucho antes, a la infancia, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan del principio de la redacción del historial? ¿Sí? Acá no tenemos dos escenas, acá no tenemos dos constelaciones de representaciones, conjunto de representaciones, ¿sí? Aparecería solamente una cosa, ¿sí? Sin el antecedente de otra. Esta es la novedad, la particularidad. Sigamos, por favor. Como el coitus interruptus ocupa tan primerísimo plano entre las causas de la neurosis de angustia, al comienzo yo pensaba que la fuente de la angustia continuada podría situarse en el miedo, repetido con cada acto, de que la técnica fracasara y se produjese la concepción. Pero he descubierto que la presencia de ese estado de ánimo en la mujer o en el varón durante el coitus interruptus es indiferente para la génesis de la neurosis de angustia. Pues señoras, en el fondo, desinteresadas de las consecuencias de una posible concepción, están expuestas a esta neurosis en igual medida que las temerosas de esa posibilidad. Y solo importa cuál de las dos partes es despojada de su satisfacción por esa técnica sexual. O sea que aquí, digamos, más allá de la corrección que establece Freud, ¿no? Digamos, cuando dice, bueno, tal vez era simplemente que era, ay, no, no quiero quedar embarazada, entonces, ¿qué ansiedad produce esto? ¿Sí? Y hacer como el primer esbozo, ¿sí? De el primer antecedente de esa angustia, ¿sí? Dice, eso puede estar o no estar, no importa. Hay gente que no le importa si queda o no embarazada y sin embargo esto se produce, ¿sí? Pero lo importante es lo que pone allí al final. ¿Sí? Dice, solo importa cuál de las dos partes, o sea, en el acto sexual, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos partes es despojada de su satisfacción por esa técnica sexual? ¿Sí? Y la palabra clave que quiero subrayar en esto es despojada de su satisfacción. ¿Sí? O sea que ya tenemos allí presente, ¿sí? Aunque no haya formalizado, como les decía hace un rato, el principio de placer, ¿sí? Esta idea de que a la excitación, ¿sí? Debería seguir una satisfacción, es decir, ¿se acuerdan lo que significa satisfacción, no? Del latín ad satis, es como en la ruleta, un no va más, ¿sí? Un se terminó, se finí, ¿ok? ¿Sí?
¿no? Es como cuando vienen en el rodicio, ¿no? A servirnos un pedacito más de carne y otra porción de asado y una de chinchulines, no sé qué, y en un momento decimos, basta, estoy satisfecho, ¿no? I'm Entonces satisfied. le dice gracias al último mate. Ahí Cuando está, está llevando mate y uno dice gracias, ahí está, sí, ahí sí, ya sí. estamos Eso para los que satisfechos. están en otros países es una costumbre muy típica de acá, de los países rioplatenses, en Uruguay también. Este, bueno, entonces, eh, hay una idea de que hay una excitación, ¿sí? Y que una práctica sexual particular, como la del coitus interruptus, entonces lo que haría es producir probablemente consecuencia esta angustia, ¿no? Es decir, la generación de estos ataques de angustia en que consiste esencialmente síntoma principal de las neurosis de angustia, ¿no? Ese es algo que sí podemos poner en tela de juicio desde la perspectiva, este, desde la perspectiva clínica, les diría. ¿Sí? Porque el hecho de prolongar el estado de excitación sexual sin llegar a la descarga orgásmica, ¿sí? O incluso perpetuarla sin que haya descarga alguna, por ejemplo, es una práctica sexual que puede ser deliciosa para algunos sujetos que se empeñan, digamos, en lograrlo cada vez más, ¿no? Forma del coitus reservatum, que no me acuerdo si acá Freud lo mencionaba en algún momento, etcétera, ¿no? Este, y es un gusto que no necesariamente desemboca en la producción de síntomas de esta índole. ¿Sí? O sea que es cierto lo que dice Freud, que puede aparecer esto, y obviamente él tuvo su experiencia clínica, por eso lo pone allí, ¿no es cierto? Que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos de coitus interruptus se puede producir esta clase de síntomas de la neurosis de angustia, pero también tenemos contraejemplos, ¿sí? O sea que hay que estar abiertos a la posibilidad de que esto que aquí se plantea como si fuera un mecanismo, vuelvo a insistir esto, ¿sí? Es decir, un proceso mecánico donde el aumento y acumulación de la excitación sin que se obtenga la satisfacción, ¿sí? Cuando está despojada de satisfacción, pueda producir mecánicamente, automáticamente, sin proceso psíquico, sin derivación psíquica, estos síntomas de la neurosis de angustia. ¿Está? Bien, hasta ahí llegamos entonces con los dos primeros párrafos de estos esbozos de teoría que hace Freud. ¿Sí? Avanzamos un poquito más, Cintia, por favor. Otro punto de apoyo nos lo ofrece una observación que no hemos mencionado todavía. En las series enteras de casos, la neurosis de angustia se conjuga con el más nítido aminoramiento de la libido sexual del placer psíquico, a punto tal que cuando se les dice a los enfermos que su padecer se debe a una insuficiente satisfacción, por lo común responden que eso es imposible, pues justamente ahora toda necesidad se ha extinguido en ellos. Eso Bueno, es lo que yo quería sí, comentarte. sí, sí, ahí llegamos al punto que querías comentar, así que te escuchamos directamente. No, no, vos No, comentalo. no, era lo que querías comentar. Vamos. No, bueno, mis dudas, porque a mí lo que me llamaba la atención de esto era que hay una necesidad de Durkheim, dice Freud, que puede satisfacer, pero lo que no hay es lo psíquico, el placer psíquico, es decir, como que la psique no proporciona aquí aligeramiento, es decir, hay como un aligeramiento lo somático puede ser satisfecho, lo que yo entendí, pero como que no está la construcción del aligeramiento psíquico. Un segundo, un segundo. Me alegra que hayas ido a buscar la fuente original, pero efectivamente el término lust, ¿sí?
tiene, lo discutimos hace un par de años, ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿sí? Freud se apoyó más que nada en las desventajas para preferir utilizar en muchas cosas el término libido, cuando la traducción como goce, que es la que prefiere Lacan en varias ocasiones, hubiera sido mucho mejor, porque eso es independiente de que haya excitación o desexcitación, ¿no? Pero el problema del placer psíquico, ¿sí? Se aclara, me parece a mí, en el ejemplo, digamos. No se trata del placer psíquico obtenido como resultado de la descarga orgásmica, por ejemplo, ¿sí? A estos sujetos lo que le falta no es tanto la descarga, en lo que está diciendo en este momento, ¿sí? No está poniendo el acento en que le falte la descarga orgásmica, es decir, que acumulen excitación pero no hubo descarga, ¿no? Justamente es lo que parece casi ridículo en el ejemplo que da. Dice, cuando se le dice a los enfermos que su padecer se debe a la insuficiente satisfacción, responden que es imposible porque ahora toda necesidad se ha extinguido en ellos, ¿no? Es decir, que no tienen lo que solemos llamar la calentura, ¿sí? Es decir, no tiene, para los mexicanos que algunos siguen aquí, calentura tiene el sentido no de bronca, sino de excitación sexual. No me acuerdo si... Susana, si querías decir algo. Quería contar un caso de hace muchísimos años en el Piñeiro, de un hombre que consultaba por frigidez, aunque él tenía erección y eyaculación. Pero él venía a consultar por eso, porque sufría mucho de su frigidez. Son esos casos. Sí, sí, anorgasmia en sentido estricto, sí, tal cual, pero sí, sí, existe eso, sí. Pero digo, uno puede pensar que hay placer, ¿sí? En dos lugares, ¿sí? Hay un placer que se sitúa, podríamos decir, en el momento del orgasmo, ¿sí? En el momento del goce sexual máximo, digamos, o un placer que podría estar en todo el juego preliminar o incluso anterior al juego, que sería el de esa excitación, ¿sí? Ahora, eh, lo que Freud está subrayando, y que es interesante, digamos, que lo subraye, es que hay casos, series de casos, en los cuales puede aparecer esta neurosis de angustia a pesar de un aminoramiento muy nítido de la libido sexual. O sea, la persona, digamos, tiene neurosis de angustia y a pesar de que no tiene excitación, ¿sí? No es que no tiene descarga, no tiene excitación. Este es el punto, ¿sí? Y es esa excitación, ¿sí? Cuando dice aminoramiento de la libido sexual y dice del placer psíquico, evidentemente está definiendo placer psíquico como esa libido sexual, que es claramente el nombre que le da a la excitación. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que se acumuló excitación? Ese era el mecanismo que proponía antes, ¿sí? Siendo que en estos casos no hay tanta excitación, hay muy poca, ¿sí? Poca o nula. Los pacientes le decían eso, ¿no? Toda necesidad se ha extinguido en ellos, ¿no? Es un enigma, entonces, ¿de dónde proviene, digamos, ese monto excesivo, ¿sí? Que se traduciría en la formación de los síntomas de la neurosis de angustia? No sé qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Pero me parece que este ejemplo que da Freud hace que no sea una cosa tan sencillo como llegó la excitación a cierto punto, se rebasó cierto límite y a partir de allí se derramó en una neurosis de angustia, ¿no? Porque puede suceder que directamente no se esté llenando nunca la copa, ¿sí? Y hay algo allí sorprendente en eso, que lleva a pensar en que quizás otro modelo sea requerido para esto, ¿no? Que es justamente lo que va a venir a continuación y que supongo que debe haber suscitado las inquietudes y preguntas de Cintia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, sigo. Sí, a ver. Todos estos indicios, a saber que se trata de una acumulación de excitación, que la angustia correspondiente probable de esa excitación acumulada es de origen somático, por lo cual lo acumulado sería una excitación somática, y además que esa excitación somática es de naturaleza sexual y va apareada con una mengua de la participación psíquica.
en los procesos sexuales. Todos estos indicios, favorecen la expectativa de que el mecanismo de la neurosis de angustia haya de buscarse en ser desviada de lo psíquico la excitación sexual somática y recibir a causa de ello un empleo anormal. Divino, ¿no? Divino. ¿Cómo hacer para detenerse a pensar cada pedacito de estas largas frases, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar por lo más sencillo, que es tirar la pelota del otro lado. Cintia, vos estuviste pensándolo y querías hacer algunas preguntas, así que empecemos por tus preguntas o tus comentarios o tus críticas al respecto. No, a ver, primero lo que me llamaba la atención, por eso antes hablé de lo somático y lo psíquico, que en Freud hay un dualismo entre lo somático y lo psíquico acá, claramente. Acá atribuye lo sexual partiendo de lo somático, ¿no? Entonces, lo que se me confunde a mí acá es cómo trabajar esta separación entre lo somático y lo psíquico, cómo hay una angustia que es solamente somática, porque una cosa son los síntomas de ahogo, de angustiarse la garganta, y otra cosa es, decir que solamente es somática sin lo psíquico. ¿Cómo puede haber una satisfacción solamente somática? Es decir, es como un cuerpo sin psique, desligado de lo psíquico, y que para él lo fundamental es lo que va a decir después, para que haya una satisfacción plena, esto de, busqué la palabra que es Volupsgefühl, es decir, como una voluptuosidad, algo que es del orden del sentimiento, de una voluptuosidad o de un sentimiento voluptuoso, y no solamente de lo mecánico del cuerpo, es decir, como que es como una especie de res extensa en Freud el cuerpo acá, por eso no sé de qué cuerpo estamos hablando. Pero después esto lo relaciona con la histeria, lo separa de la histeria, y por ahí se aclara. Despacito, cuando lleguemos ahí lo veremos, pero sí, efectivamente, bueno, es muy importante pensar ese contrapunto porque va a iluminar retroactivamente esto que estás planteando aquí. Sí, efectivamente. Hay, bueno, algunas cuestiones como para empezar a discutir esto, ¿no? Ni siquiera lo vamos a... Ahora te doy la palabra, Clarisa. Ni siquiera es que vamos a agotar este párrafo hoy, muchas cosas que subrayar, pero me parece importante empezar por señalar que sexualidad tiene aquí ya dos referentes distintos en Freud. Hay una sexualidad que parece tener relación con el organismo, si hubiera ciertas necesidades orgánicas vinculadas con la sexualidad, y otras cosas que tuvieran que ver con lo psíquico, y digamos donde la libido, ¿sí? Entonces, la derivación psíquica, etcétera, todo tiene que ver más bien con que hay una sexualidad, llamémosla mental. De vuelta, soy cartesiano, ¿no? Hay una sexualidad de la res cogitans y otra sexualidad de la res extensa, ¿sí? Y habría que ver dónde se sitúa la glándula pineal en este caso. Bueno, pero aparte de eso, retomo un comentario que había hecho Cintia al final de la reunión pasada y que retomamos un poco en la discusión al principio de hoy, que era si es posible reducir a una especie de goce, las cosas al síntoma, una especie de goce prelingüístico. Creo que era la expresión que había usado ella la otra vez. Y traté de argumentar en qué medida me parece que no. Es decir, que a ver, lo voy a plantear así. Hay una especie de paradoja que no es tal en la relación entre el significante y el goce, ¿sí? Por un lado, uno puede pensar que el lenguaje es como un aparato del goce. Es decir, que hace que el goce entre en determinados mecanismos, relaciones, articulaciones significantes, etc., ¿no? Entonces habría un goce que es casi como si fuera el afecto que fluye por las representaciones, ¿no?, dadas por el significante, ¿sí? Pero hay una relación justo al revés, que es que el significante es la causa del goce, es decir, que no podría haber goce si no hubiera significante, ¿cierto? Es decir, que necesitamos el significante para producir el goce, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? ¿Es el huevo o la gallina? ¿Sí? Y yo pienso que
esta paradoja, igual que la del huevo y la gallina, que ya se resolvió hace tiempo, se puede resolver de una manera bastante sencilla, me parece, pensando lo siguiente. Los goces a los que tenemos acceso los seres hablantes, ¿sí? Tienen esa variedad, esas cualidades, ese arco iris, como me gusta decirlo, gracias a la existencia del significante. O sea, en la medida que existe el significante, con todo lo que eso viene, digamos, con la cultura, con todos los artefactos, etcétera, es que se abre un abanico de goces que para otras especies animales son completamente ajenas. Pero al mismo tiempo, una vez que está eso, ¿no? Seguramente el significante también introduce su manera de este, decirlo, de regular el goce, de desviarlo, de pervertirlo, de subvertirlo, etc. Entonces, no es o antes o después, sino en ambas cosas, solo que en relaciones de causa y efecto distintas, ¿sí? Una como causa necesaria, digamos, y la otra como instrumento. No me voy a meter con las teorías de las cuatro causas, por favor. No me pregunte, Cintia, que las tengo de repasar. Susana está levantando la mano, así que adelante. No sé si no había levantado antes Clarisa, pero... No sé. Sí, Clarisa había dicho que quería decir algo, me parece, sí. Y trato de cuando habla de este aminoramiento del placer psíquico, de la insuficiente satisfacción, me parece que ya queda afuera de lo que sería una redistribución de una cantidad de una suma constante que se puede redistribuir, digamos. Me da más la impresión digamos, que se va a la tendencia al ahorro, digo, desde la perspectiva económica, ¿no? Un poco como para poder leer esos textos de Freud a la luz de esta, digamos, de esta perspectiva ambigua que vos señalás del punto de vista económico, que siempre se planteó, digamos, como un punto de vista económico. Entonces todo no quedaba como distinguido. Entonces, y no sé si está bien leído, pero digo, al hablar de esta insuficiente satisfacción, hasta me da la impresión que en la neurosis Freud se pone un poco en una posición de sugestión, ¿no? Respecto de la sexualidad y digamos, de este tratamiento de los goces de estos pacientes. Pero de todos modos, yo creo, entiendo el planteo, pero sigo pensando que hay rastros de la coexistencia de los dos sentidos del término economía en este planteo de Freud, sobre todo por la palabra derivación. ¿Sí? Porque la derivación no es lo mismo para Freud que la descarga, usa términos usa siempre con la misma, digamos, se basa siempre, haya o no haya descarga, haya o no haya derivación, distingue entre las dos cosas, Freud, siempre, ¿sí? Entonces, me parece que descarga sí, acumulación y descarga son términos muy propios del principio de placer y de la noción de economía como ahorro, que en este caso se vería, digamos, frustrado, ¿sí? Ese ahorro, esa tendencia al ahorro, ¿sí? Pero la idea de la derivación, ¿sí? Es decir, de dar un cauce psíquico a ciertas excitaciones, ¿sí? Y la imposibilidad de que se pueda lograr ese cauce que pase por lo psíquico, eso me parece que tiene que ver con la idea de cantidades fluyentes, que es el primer modelo de un principio económico como redistribución con suma constante, es como lo plantea el primer párrafo del proyecto, ¿sí? O sea, piensen que cuando yo hablo de una cantidad fluyente, ¿sí? Un flujo tiene la misma propiedad que la energía, o sea, se conserva, ¿sí? Doy el ejemplo del río, ¿sí? Vienen 10 litros por segundo en el río, se divide en dos cauces, uno de 3 litros por segundo, el otro de cuánto tiene que ser, de 7, porque no desaparece el agua en la bifurcación. ¿Sí? Ni tampoco va a haber 25, porque no se crea el agua en la bifurcación. Lo que había antes y después de la bifurcación es lo mismo. Eso es lo propio de un flujo y en este sentido tiene la misma ley que el principio de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. O sea, es un principio de redistribución
manteniendo la constancia de la suma. Así que yo en este punto tengo este matiz para pensarlo. Me parece que están las dos cuestiones, ¿sí? Muy sutiles, ¿sí? Pero que están presentes las dos cuestiones. Muy breve, Susana, porque nos pasamos de la hora, pero No, quiero darte la solamente palabra. quería recomendar un texto que está en línea con lo que estaban conversando antes con Cintia, que es de Giorgio Agamben, que se llama Infancia e Historia, que es precioso, es chiquito, es muy complejo. Se llama Infancia por Infants, que no habla. Es todo un trabajo sobre la experiencia, qué es la experiencia, como algo que deja una marca en el cuerpo, y él dice, desarrolla en todo ese libro, que la modernidad, con todos sus artefactos, ha privado al ser humano de la experiencia, de la posibilidad de experiencia, y que la única experiencia que nos queda como humanos es entrar o no en el lenguaje. Me parece que es una idea muy interesante para nosotros. O sea, el lenguaje está, uno acepta o no acepta, esto es como la insondable elección, y bueno, después tiene todo un recorrido por la filosofía de la historia, pero es un libro muy precioso. Esta cuestión de lo de la relación entre la experiencia y el lenguaje, si tenés ganas, lo podrías resumir y presentar en la próxima reunión. Me gustaría mucho escucharte, ya que lo tenés leído, presentado, recortar ese punto de lo que tiene que ver, lo que podríamos poner en paralelo, no superponer, pero sí por lo menos poner en paralelo con la vivencia la experiencia de satisfacción, podríamos decir, o vivencia de satisfacción en Freud, ¿sí? Que es justamente el comienzo de todas las derivaciones del principio del placer y lo que empezamos a poner en tela de juicio, ¿no? Sí, no sé si para la semana que viene, porque, leer no, tus les cuento. subrayados, leer tus No, subrayados y no es un libro, para mí me resultó muy difícil y yo preparé un trabajo sobre eso, pero tengo un problema, que es que no guardo mis trabajos. ok. Es más, Bueno. no guardé el que había presentado, No es ningún, pero voy a buscar. acá no hay Si lo ninguna encuentro, obligación ni tenemos ningún apuro. Este es un año muy particular. bueno, Bueno, no quiero extenderme más porque hay gente que tiene actividades. Después, sí. solo un pequeño aviso. Fuimos con Diego Copo la semana pasada a la EOL. Encontramos una manera bastante sencilla de hacer de la transmisión doble, o sea, estar el seminario en presencia allí y poder transmitir. No va a ser una cosa tan linda como estar acá, ni se va a escuchar tan bien, pero digamos, por lo menos vamos a poder compartir algunos los que tengan ganas de ir en presencia a la escuela y los otros seguir escuchándolo online. Es interesante poder encontrarse y va a ser sencillito. Los espero en una semana, agradezco mucho los aportes y las colaboraciones y retomamos a partir de esta página 108 donde Cintia nos dejó. ¿Ok? Nos vemos. Bueno, Chau. Chao, hasta chao, Hola luego. Estela, no te había visto hasta ahora. hasta luego, chao, chao.